Mi nombre, Daniel Guajardo Flores. Me invitaron a participar como mentor de proyectos, específicamente para proyectos que están en el área de bioingeniería, biotecnología o afín. Pues en un primer lugar, el mentor es esa figura que sirve para guiar al estudiante, más allá de compartir o generar conocimientos con ellos, es más que todo compartir todas esas experiencias y el entendimiento que se tiene desde la parte de concepción de un proyecto hasta la parte de ya llevarlo al mercado, los productos, los servicios que estén desarrollando. Un mentor lo que hace es guiar sobre cómo sería la mejor manera que ellos pudieran absorber ese conocimiento y aplicarlo a sus proyectos para hacerlo lo más viable posible, al menor costo y lo más rápido posible. Sí, pues básicamente lo que se hace es pues, tener entrevistas, tener sesiones con los estudiantes para que compartan pues, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas de concepción de negocio, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren llegar. Y realmente la figura del mentor va desde ese inicio de la concepción hasta el final, porque hay distintas etapas, ¿no?, en el desarrollo de los proyectos de base tecnológica para tener un emprendimiento innovador. Entonces, desde el inicio, lo más importante es quizá identificar cuál es ese problema o necesidad que se está resolviendo y que ellos puedan entender el mercado y que sepan si lo que ellos están proponiendo realmente está alineado con lo que sus clientes están deseando obtener con ellos. Entonces, desde un inicio de la concepción se empiezan a gestar todas esas ideas, se empieza a alinear, porque muchas veces los estudiantes llegan con una idea y siempre le van agregando el y quiero esto, y quiero lo otro, y también esto, y se empieza a hacer un proyecto muy robusto en donde cuando lo queremos llevar ahora sí a una realidad, a algo tangible, pues no saben ni por dónde empezar. Entonces, por eso siempre hablamos con las propuestas mínimas de valor. ¿Qué es eso mínimo que se necesita para empezar? Y teniéndolo bien armado, toda esa concepción, el mentor los puede ir guiando. Y como todo emprendimiento, pues hay muchos pivoteos, muchos cambios. Entonces el mentor tiene que decir, bueno, tienes que empezar a tomar decisiones. Si te vas por este lado, estos son los pros, estos son los contras, este es el mercado, esto es cómo se maneja, esta es la tecnología, esta es la normativa legal, y en función a eso, pues hay que ir tomando las decisiones. Entonces, por eso comento que el mentor es más una guía, más que decirles qué hacer, es simplemente plantearles los panoramas conforme a la experiencia que hemos tenido y decirles a qué te quieres enfocar y en función a eso, tener algo mínimamente viable en el mercado para que de ahí ellos puedan proyectar todo un portafolio de opciones para crecer la empresa. Entonces, ¿cómo es que los estudiantes o por qué los estudiantes se acercan o cómo es que empieza esa interacción? Es cierto, hay que mencionarlo, una de las principales cosas que se tienen es la incertidumbre, ¿no? Cuando uno empieza, y yo lo comento con mis estudiantes en las clases, les digo, a veces el compartir una idea da miedo, porque luego me la van a ganar. Y yo lo que les digo, una idea no vale. O sea, yo no puedo proteger una idea, yo no puedo decir una idea vale o tiene valor, porque puedo decir, no, pues mi idea es tener carros voladores. Entonces nadie más los puede hacer porque es mi idea. Y es, pues no, comadre, compadre, es diferente el concepto en el sentido de no hay que tenerle, sí, cierto amor a tu idea, protegerla, no platicarla con todos, sin embargo, perderle el miedo a compartirla, porque no es sino a través de las interacciones humanas con otras disciplinas, con otras personas, cuando empezamos a gestar y a validar si realmente ese concepto, esa idea que tenemos, realmente es viable o no. Entonces, cuando se acercan los estudiantes hay cierta resiliencia, ¿no?, al compartir, al detalle, y está bien que no lo compartan al detalle. Sin embargo, aquí lo que primeramente hacemos es una evaluación de si hay mercado,
porque aquí lo que buscamos es desarrollar proyectos de base tecnológica que sean innovadores, y para que sean innovadores tienen que resolver una necesidad o un problema, y para poder definir si hay un problema o una necesidad, tenemos que estudiar el mercado. Entonces, a través de esos mercados, yo muchas veces les digo, ni me compartan al 100% su idea, simplemente valídenlo, hagan pruebas. Una de las principales cuestiones de error que tienen los emprendedores de un inicio, no solo estudiantes, también nosotros como profesores, como investigadores, es que todavía estamos con la vieja escuela de primero desarrollo, genero un prototipo y luego lo trato de encasillar en un mercado. Y eso es el error más del 80% de los proyectos, y por eso muchos fracasan en realidad en México. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es primero en una idea de concepto, en donde no le tengan que invertir tanto dinero, ellos puedan decir, sí hay esta necesidad, sí hay este problema, y lo puedan hacer. Entonces, ahí es cuando los estudiantes empiezan a platicar con profesores, con mentores, porque les da la confianza que estos profesores y mentores, pues ya fracasamos muchas veces, ¿verdad? Llevamos años fracasando en el tema de emprendimiento. Entonces, esa parte pues es importante, ¿verdad? Que ellos lo vean, que no es como que nosotros seamos perfectos, tengamos el manual de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, a través de esa interacción, de estar en un mismo negocio que es el emprendimiento, ellos generan esa confianza, rompen el miedo y nos empiezan a ver como esos guías para decir, ok, pues no quiero repetir los errores que mi mentor ya hizo. Va a haber otros más que van a cometer. Sin embargo, ya hay unos que pueden ir subsanando antes de empezar el proyecto. En términos que suelen ser repetitivos, he tenido la oportunidad como profesor de estar en diferentes proyectos de bioingeniería, ¿verdad? De fin de semestre, donde a veces dicen, es que no lo quiero compartir porque me van a ganar la idea, y hasta empiezan a hablar bajito entre ellos en el salón de clase, y yo les digo, a ver, raza, tranquilos, tranquilas, aquí lo que necesitamos es rebotar ideas y pivotear, porque eso es el emprendimiento, fracaso. Yo propongo y me regreso, formulo hipótesis, se cumplen o no se cumplen, y todo el proceso, hasta en los mismos negocios, ¿verdad? Uno tiene que ir adaptándose a distintos cambios. Entonces, sí hay algunos. Tengo ahorita en particular un proyecto muy interesante del semestre pasado, que hicieron una bebida funcional, en donde sí hubo a un inicio no es que no quisieran compartir, como que había cierto temor a compartir la idea, porque estaban utilizando unos hongos adaptógenos, ¿no? El Lion's Mane, que le llaman en Estados Unidos, que tiene una funcionalidad neurológica, estimula el funcionamiento del cerebro. Ya hay muchos artículos, y ellos, más bien eran ellas, eran puras mujeres, buscaban hacer una bebida que impactara el desarrollo cognitivo de las personas, a que se enfocaran. Entonces, al inicio pues es que no queremos decir cuáles son nuestros ingredientes, ni queremos compartir cómo es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque sí, cualquier empresa o alguien con poder adquisitivo, pues lo puede hacer más rápido que uno, ¿verdad? Entonces yo les dije, tranquilos, porque mucho es el know-how, es la experiencia, es ese sazón que tiene cada uno en la cocina. Pues también hay sazón en la parte de los experimentos, y en la parte de los diseños de las fórmulas, y en la parte de la imagen de los productos, y cómo lo llevas a una concepción real. Entonces, esa sazón es muy difícil que te limitan. Hay muchos proyectos, hay muchos competidores directos, indirectos. Entonces, al final terminó ganando pues, el proyecto del primer lugar en desarrollo de productos físicos en lo que es Expo Ingenierías. Expo Ingenierías, pues es nuestra cum laude, ¿no? De los proyectos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de cada semestre. Entonces, al final lo mostraron al público, dieron el producto, el prototipo, con su imagen, con sus videos, y hubo muchas personas interesadas en que siguieran impulsando y desarrollando ese proyecto. Dentro de ese proceso, la gran ventaja de que ellas se abrieran y compartieran todo es que recibieron mucho feedback.
y es mejor haz esta presentación, o mejor cámbiale el sabor, o mejor pon esto. Entonces, todas esas cosas fueron moldeando un producto y lo llevaron pues, a un producto terminado que fue pues, muy aceptable por parte del público. Entonces, ese es uno de los casos de éxitos en donde a veces tenemos que soltar un poco ese temor y confiar en uno, ¿verdad? Y que tienen que confiar los estudiantes en ellos, en ellas mismas, para que pues, vean que esa sazón pues es un elemento que cada uno de los grupos de personas tiene y es muy difícil de imitar. Uy, pues para mí pues es mi razón de vivir. O sea, le encontré un motivo a mi vida desde hace mucho. Veía como para qué estamos en este mundo, ¿verdad? Si hay tantas cosas que no están bien y hay otras que sí están bien. Y siempre he buscado la necesidad de mi razón de existir. Y una de ellas es ayudar a las personas a que se desarrollen. Y a mí me llena mucho el poder aportar algo en el desarrollo personal y profesional de mis estudiantes y de las personas que estoy mentoreando y ver cómo se van desarrollando y cómo en varias ocasiones terminan con empresas exitosas mucho mejor de donde yo estoy. Digo, wow, qué chido, porque ha pasado, tengo ya varios años dando clases y desde que empecé a dar clases, pues ahí fue la cosita de que hagan sus empresas y ahorita ya tengo exalumnos que tienen sus empresas en el área de cosmética, en el área de alimentos y que ya tienen negocios y de eso viven y digo, pues eso es lo que se necesita, ¿verdad? Nuevas empresas de base tecnológica que reten a los mercados, a las grandes empresas que tenemos actualmente para levantar los estándares de calidad y de productos. ¿Por qué? Porque el público lo demanda. Entonces, a mí me llena de muchísima satisfacción y pues es mi razón de levantarte y seguirle dando, ¿verdad? Uf, pues yo creo que empezó desde que daba clases en preparatoria, en Tech Milenio. Empecé dando clases mientras hacía mi doctorado. Daba clases a las 7 de la mañana ya. Y como que desde ahí, pues tratar de motivar a esas nuevas generaciones a que fueran más allá y que no se quedaran. A lo mejor no era un mentor de desarrollo de proyectos ni nada, pero sí era un mentor en el sentido de rétense ustedes mismos, que nadie les exija más de lo que se exijan ustedes mismos o mismas. Vayan más allá del estándar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya de entonces acá, ya es hace más de una década que empecé con eso. Y formalmente, aquí en el TEC de Monterrey, pues desde que empecé a dar clases, que regresé de mis estancias fuera, yo creo que ya más de 5 años, en el que ya estoy involucrado en materias, en cursos, en proyectos de emprendimiento de base tecnológica. Y pues no es solo a estudiantes, tengo que decirlo, también a los profesores y a investigadores, porque también organizamos pues, este tipo de cursos para que los mismos profesores hagan sus desarrollos y vayan más allá. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos mentores, de tener dentro y fuera de México personas que me han impulsado y me han guiado y me han dicho esto sí, esto no. Y también tengo amigos desde kinder, ¿verdad? Que ya también tienen sus empresas, trabajan y tienen sus empresas y han ido a sus desarrollos y han ido fracasando y han ido teniendo mucho éxito. Entonces, creo firmemente y más que creer, estoy convencido que el hacer comunidad, rodearte de personas en esa comunidad que tengan ese drive o ese impulso, te va a hacer que vayas cada vez más, ¿no? Entonces, sí es de las cosas que les digo a las personas en general, es hagan comunidad, porque el hacer comunidad fortalece todo lo que estás haciendo y lo lleva a un mejor camino. Pues sí, una de las grandes tendencias que tenemos hoy en día a nivel mundial es una transformación del pensamiento humano. A lo largo de estos últimos tiempos y más desde esta última pandemia, tuvimos que abrir nuestros conocimientos a saber de otras cosas y una de ellas fue la biotecnología. Ahora, cuando ya hablamos de vacunas, la mayoría de la gente ya sabe qué es una vacuna, sabe por qué tomamos vitaminas. Antes no.
Entonces, el conocimiento a nivel mundial se está expandiendo. En ese sentido, si comparamos en la época de 1800, inicios del siglo XX, estaba muy a que el químico trabajara con el químico, el matemático con el matemático y el físico. Entonces se hacían estas pequeñas comunidades para impulsar. Y era necesario, ¿verdad? Porque necesitaban hablar un nuevo lenguaje para descubrir cosas. Hoy en día, lo que buscamos es, repito, hacer comunidad. Hacer comunidad para poder tener una perspectiva diferente para la resolución de problemas. El enfoque que tiene que ir es a resolver problemas, necesidades. ¿Para qué? Pues para subir la varita, para mejorar la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y de todo nuestro planeta. Entonces, en ese sentido, necesitamos que hagan equipos de trabajo multidisciplinarios para que el pensamiento que tenga el licenciado en Derecho, el que tenga ingeniero, el que tenga el médico, el que tenga de diseño, pues entre todos puedan contribuir desde su perspectiva, conocimiento hacia cómo tienen que ser las cosas. Entonces creo que una de las cosas más importantes es esa, ser comunidad multidisciplinaria con una misma perspectiva, con un mismo enfoque muy claro de qué es lo que tenemos que hacer. Es muy común que nosotros como ingenieros, como investigadores, decimos, ya tengo mi prototipo y está bien padre, y lo mostramos y es serio funcional. Y como esos casos hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchas empresas que bajaron miles de millones de dólares y que cuando llevaron el producto, ahora sí al mercado, cero funcional y fracasaron en meses. O sea, ¿por qué? Porque no tuvieron la perspectiva de una persona de diseño, no tuvieron la perspectiva de alguien que te va a decir cómo lo va a maniobrar. No tuvieron la perspectiva a lo mejor de data intelligence, cómo vas a almacenar los datos, porque ahora estamos en la industria 4.0 y todo es almacenar datos. Entonces, tenemos que empezar a traer esos partners, esos compañeros, compañeras estratégicos que nos estén rodeando, generar la comunidad para que de diferentes perspectivas seamos un equipo más sólido para poder dar solución a esos problemas. Entonces, creo que es súper importante el desarrollo de las habilidades blandas. Estamos hablando de cómo es lo intrapersonal, cómo es lo interpersonal, porque trabajar en equipo es complicado. No todos tienen que estar trabajando en equipo, no todos tienen que ser líderes, no todos tienen que hacer las mismas funciones. Entonces, por eso, dentro del programa de Startup Garage, consideramos diferentes, ¿cómo decirlo?, herramientas para desarrollar habilidades, como es pues ¿cómo decirlo?, el tema ágil, el Scrum, en donde te dicen cómo debes de interactuar con las personas, cómo debe ser el líder, cómo deben ser las personas que trabajan, cómo deben de ser los espacios, porque ese es otro tema, ¿verdad? A veces construimos edificios tan hermosos y luego llega alguien y dicen, es que el espacio no es funcional. Y a lo mejor alguien ni se hubiera concebido el tema de funcionalidad de los espacios. Y es uno de los temas que viene a futuro también, el cómo el espacio afecta la motivación de las personas, la creatividad, para que realmente puedan desarrollar e impactar proyectos. Entonces, la multidisciplinaridad cada vez es más relevante por las perspectivas que se generan alrededor de un proyecto. En México estamos trabajando, no solo el Tecnológico en Monterrey, otras universidades, otras iniciativas no gubernamentales también están impulsando el emprendimiento. Actualmente el emprendimiento base tecnológica en México es menos del 1% de los proyectos que se gestan, pese a que tenemos grandes universidades, grandes ingenieros, grandes científicos, grandes personas creativas. La parte de emprendimiento base tecnológica es mínima a comparación de otros países en Latinoamérica. Una de las principales razones por que las personas no entran al emprendimiento, no van más allá, es por el miedo. El miedo es importante, el miedo lo tenemos. Como alguna vez escuché, el miedo siempre hay que tenerlo atrás, presente, que no sea el miedo el que nos rija cuáles van a ser nuestras decisiones. El principal miedo que se tiene es el fracaso. Emprendimiento es sinónimo a fracaso. Está bien fracasar, está bien equivocarse, está bien cometer errores, siempre y cuando sea en un proceso
que nosotros sepamos. ¿Para qué? Para que podamos ir atrás, revisar qué fue lo que hicimos, qué fueron las cosas que podemos mejorar y volverlo a intentar. Otro de los errores comunes, como les decía, pues desarrollamos un producto y lo queremos meter, el impacto que tiene eso es tiempo y dinero. Hay diferentes fases en el mundo del emprendimiento, que son de las cosas que mentoreamos y que les decimos a los muchachos y a las muchachas. Raza, primero validen un concepto. ¿Cuánto necesitan para validar un concepto? Centavos. Realmente, o sea, tú puedes agarrar una bebida de la competencia, le quitas la etiqueta, le pones el color que tú quieras y es tu producto. Se vale. ¿Por qué? Porque tú no lo estás vendiendo como tuyo, tú estás testeando, estás probándolo, quieres validar hipótesis. Toda esa fase tarda unos cuantos meses. Sin embargo, obtienes muchísima información valiosa para poder consolidar muy bien hacia dónde van todos los miembros del equipo. Una vez que se tenga eso, haces un prototipo y ya el prototipo ya puedes tener un poco de inversión y después te vas al escalamiento. Entonces, una de las principales cosas que estamos cambiando también, cuando hablaba del tema de mindset, de la transformación del pensamiento humano, no solo va con la parte de multidisciplinaridad, también tiene que ir hacia la parte de el beneficio. Se puede hacer negocio ayudando a la gente, ayudando al medio ambiente, ayudando al mundo. Es importante que los proyectos de base tecnológica tengan un impacto y un contexto ambiental, social, económico, porque muchas veces queremos hacer el super mega proyecto con todos los features de nuestro prototipo, cuando en realidad solo necesitábamos uno. Pues a veces se encarecen los proyectos y no pueden ser asequibles por la comunidad. Es importante que los proyectos de base tecnológica que resuelvan problemas puedan ser realmente asequibles por las personas a las que queremos ayudar y queremos fortalecer su calidad humana. Entonces, creo que esos son elementos importantes que tenemos que tener muy presentes y que pues nosotros desde un rol ahora como mentores pues buscamos facilitarles a los estudiantes y a las estudiantes cómo son estas vertientes, cuáles son estas áreas y qué es lo que tienen que tener en consideración, repito, desde el momento de la concepción de los proyectos.